lo que siempre ustedes tienen que analizar es eh, si están ayudando o perjudicando a alguien, si le compran o si hacen lo que ustedes saben perfectamente que es malo para usted y para la persona que les está tratando de comprar o de vender o de manipular eh, para hacerlo pecar a usted. Eh, eso, eso también lo tienen que analizar y tomar mucho en cuenta que muchas veces se le hace más daño a una economía, a un país, a un industrial, a un eh, incluso un mafioso, eh, incluso a un sacerdote, a una monja, a un papa o al clero completo, si se les compra y se les hace caso, si se les consume y si uno practica las cosas que sabemos que es pecado, que están incluso escritas en el Levítico, en la Biblia, y que dice Dios en su palabra que es pecado, ¿sí? A una mujer, obviamente, también se le tiene que analizar eh, si es bueno o malo darle siempre lo que está pidiendo una mujer, ¿sí? Si una mujer le dice a usted y le pide constantemente eh, eh, que coma usted eh, cosas que usted sabe que puede tener algo malo, especialmente las cosas oscuras, donde se pueda mezclar la sangre que Dios prohíbe comer, o la materia fecal incluso, cuando se enojan las mujeres, es lo que acostumbran como parte de su venganza, ¿sí? Y igualmente cosas eh, lechosas, ¿sí? Que puedan tener eh, mm, semen mezclado, como es especialmente el yogurt, ¿sí? Eh, Eso obviamente eh, es preferible pues no comérselo a uno, no comprarlo y evitarse problemas y más discusiones con cualquier tipo de mujer o hombre, el que sea, ¿sí? O el que aparente ser, por aquello de los cambios de espíritus y de los secretos con las frecuencias HARP o lo que es el electromagnetismo, ¿sí? Eso, eso tómenlo siempre muy en cuenta. Eh, Analicen siempre si están perjudicando a la persona o están ayudándola en comprarle ese tipo de alimentos inmundos, ya sea a una mujer, a un industrial, a la propia iglesia, ¿sí? O algún mafioso, eh, incluso algún científico o supuesto médico, ¿sí? Eh, Eso ustedes analicen igualmente la idolatría, ustedes siempre analicen que le van a estar haciendo daño a esa persona si les compran esas cosas y a ustedes mismos se van a hacer daño si compran todo eso eh, y va a haber, en vez de una persona castigada ante Dios, van a haber dos personas
y después 3, y después 4, y después 10, 100, 1000, 1 millón, 100 millones o 1000 millones, ¿sí? De personas que están pasándose el pecado una y otra vez porque no dejan de consumir o no dejan de practicar lo que Dios prohíbe en sus mandamientos, ¿sí? No dejan de comprarlo, el negocio no se acaba y el pecado tampoco se acaba, eh, y también eh, pues el mal continúa o el pecado continúa por generaciones. Eso, eso deben de analizarlo, que no hay mejor manera que simplemente no consumirlo, no comprarlo y dejar de tener el mal, ¿sí? Eso creo que es la manera más sana y más pacífica para dejar el pecado, simplemente dejar de consumirlo y dejar de practicarlo, ¿sí? Apréndanse bien entonces, como les digo, esos mandamientos que están en el Levítico, tengan una vida muy, muy austera, lo más que ustedes puedan, y simplemente no compren alimentos inmundos y para el consumo humano, ni tampoco practiquen la idolatría de la iglesia, ni el sexo pecaminoso y pues todo lo que refiere a lo que es cosméticos, medicamentos y la comida industrializada, como les digo, donde pueda contener sangres, materia fecal, semen o carne de animales inmundos o de niños robados y traficados o de órganos mezclados en los alimentos, incluidos los dulces y los chocolates, los helados y los hielos, ¿sí? Eh, Traten mejor de no consumirlo. Si su pareja se molesta, como les vuelvo a repetir, o su supuesta mujer que los ama tanto se molesta por no comer esas porquerías, o se molesta por no practicar esas porquerías en el sexo, como las orgías y como lesbianismo, homosexualismo, los adulterios, la prostitución, eh, incluso la zoofilia o la pedofilia, pues si eso les molesta, pues es señal que esa persona no es buena, obviamente, ¿no? Quiere un mal para usted, quiere que usted peque y quiere que usted se condene al infierno, ya sea por envidia o ya sea porque están en una secta satánica o ya sea porque son brujas, ¿sí? Esa es la palabra eh, más clara para definir a una mujer eh, que insiste una y otra vez con ese tipo de alimentos inmundos, de sexo pecaminoso, eh, o de idolatría, de cosméticos y también de medicamentos inmundos que puedan contener lo que señala Dios como inmundo, que no se debe de comer. Analicen entonces estos aspectos de la mujer y ustedes decidan si son o no son brujas.
y analicen ustedes que las mujeres siempre van a querer eh, dominar a los hombres por este tipo de recursos o mañías, ¿sí? Y van a querer siempre ajusticiar a los hombres, muchas veces desde que son niños, por este tipo de males supuestos fabricados por las propias mujeres, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, pues hay que analizar seriamente y profundamente a una mujer antes de comprometerse o casarse con una mujer y eh, tener mucho cuidado con las mujeres, principalmente para no irse al infierno o al limbo, ¿sí? Su espíritu. Ahora es muy frecuente que una mujer eh, quiera también mucho dinero y ustedes los van a volver a hacer pecar, ¿sí? Eh, o que quiera también eh, mucho sexo, igualmente los van a volver a hacer pecar. O que quiera que la protejan y que los quieran llevar a ustedes, inducir a que maten por ellas y ya los volvieron a hacer pecar, ¿sí? Y nuevamente las mujeres que quieren eh, pues que ustedes mientan, que ustedes engañen o que ustedes roben muchas veces, ¿sí? Eh, y además, pues que cometan adulterio o incestos o sodomía o alguna orgía o el mismo homosexualismo o la misma pedofilia o también eh, lo que es la idolatría, ¿sí? Incluso la zoofilia, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos y de sangre para mezclarlos en los alimentos, el tráfico de niños, el mismo tráfico de mujeres para la prostitución y la pornografía, eh, y obviamente eso los va siempre a ustedes a meter en problemas y hacerlos pecar una y otra vez, ¿sí? Entonces analicen lo que implica verdaderamente tener eh, pues una esposa, comprometerse ante las leyes judiciales y divinas eh, a la hora de casarse, de que ustedes firmen en un matrimonio o en un documento, ¿sí? Analicen todo eso antes de comprometerse y de firmarle a una mujer, ya sea el matrimonio o ya sea algún eh, algún documento legal, ¿sí? Tengan mucho cuidado con las mujeres. Desgraciadamente nunca han querido obedecer los mandamientos. Se les explica con toda la calma, con toda la paciencia, con todo el amor eh, y con toda la finura y cariño una y otra vez y vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Vuelven a quedarse eh, haciendo todo lo contrario de lo que Dios dice en sus mandamientos, vistiéndose sexys, procurando tener siempre eh, animales inmundos o alimentos inmundos, incluidos la sangre menstrual en la comida, siguen
echando una bola de mentiras y siguen asesinando a los niños eh, para mezclarlos en la comida, o golpeando a los niños o prostituyendo a los niños, y siguen también vistiéndose sexys, provocativas, con perfumes, con cosméticos, eh, siguen con las lecturas del café y siguen con la Ouija y siguen también con la idolatría en los templos hacia María, diciéndole la Madre de Dios, mintiendo una y otra vez con esa oración a María, con Santa María, Madre de Dios, diciendo eso una y otra vez, haciéndolos pecar a ustedes, incluido en la iglesia, en el templo, ¿sí? Y eh, además van a ustedes que tener siempre que protegerlas cuando algún hombre les levante la voz o las trate mal o incluso las llegue a golpear o a matar, ¿sí? Entonces analicen eh, los males que se le hace a un industrial o a una mujer o a un político o a un sacerdote o a la iglesia, ¿sí? O a la misma mafia cuando no se cuando se les compra todos estos productos y, y ustedes no van a poder eh, pues decir que no, ¿sí? No van a poder eh, pues evitar el pecado, ¿sí? Todo por culpa de las mujeres, ¿sí? Eh, Ustedes analicen a la mujer, aunque sean muy bellas y aunque tengan bonitos detalles y tengan un hermoso cuerpo, muchas de ellas, y tengan unos hermosos ojos y sean supuestamente inteligentes y, y tengan supuesta sabiduría, ¿sí? Analicen todo eso, los males que provoca su rebeldía a los mandamientos de Dios una y otra vez, incluyendo la brujería y cambiar hasta espíritus, ¿sí? Y tener ahora un sistema completo de industriales que van en contra de los mandamientos de Dios, como la comida industrializada, los cosméticos, los medicamentos, la pornografía, la prostitución, el mismo HARP y sus frecuencias, y también lo que trafican de órganos y de sangre en los hospitales y en la misma mafia. Como les he dicho, muchos mafiosos confiesan que fueron sus propias madres, abuelas, tías, primas, hermanas, hasta sus hijas, las que los fueron induciendo a la mafia por el dinero que se gana ahí de manera fácil, ¿sí? Y el poder que les dan a muchos industriales y mafiosos eh, y a los mismos integrantes del clero o de la iglesia, sacerdotes comprados y pagados por la misma mafia, ¿sí? Y que nunca van a querer adoptar y obedecer verdaderamente como se debe los mandamientos que están en el Levítico, ¿sí? Por eso Jesús se los dijo una y otra vez: quedas perdonada, mas no vuelvas a pecar, ¿sí? Retírate del pecado, ¿sí?
obedece a mi Padre y a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Esa es una manera muy diferente a la que están acostumbradas muchas mujeres cuando cometen adulterio, cuando cocinan alimentos inmundos, cuando practican la idolatría, cuando se visten sexys, cuando van con la bruja y hacen sus trabajos, cuando prostituyen hasta los niños, cuando torturan a los niños, cuando matan a los niños y cuando mezclan a los niños en la comida, hasta en los dulces de los niños, ¿sí? Para otros niños dárselos a comer. Entonces analicen eh, la, la verdadera personalidad de la mujer, ¿sí? Además de después a ustedes tratar de hacerlos mentir una y otra vez, de robar, corromper autoridades y hacer asesinatos para proteger los gustos y los placeres terrenales y sexuales y de idolatría de las mujeres, ¿sí? Que siempre están en realidad en contra de los mandamientos de Dios. Una y otra vez lo han hecho. ¿Sí? Las mujeres han provocado las peores guerras desde tiempos bíblicos y han muerto millones de hombres por una mujer, desde tiempos bíblicos, por una reina o por una princesa o por un problema conyugal, una infidelidad o las simples conquistas, como lo hizo eh, eh, muchas reinas, ¿sí? A lo largo de la historia, si no es que todas las reinas prácticamente hicieron lo mismo, y también eh, la mismísima Jezabel, o más atrás aún la esposa de Ramses y la esposa de Putifar, el gobernador egipcio, que metió a prisión injustamente a José por haber dicho la esposa de Putifar que la había querido violar, ¿sí? Cuando había sido al revés, era la esposa de Putifar la que quería acostarse con él, y José la rechazó, tal como nos dice la Biblia, y por el rechazo, la esposa de Putifar inventó que la había querido violar, ¿sí? De una o de otra manera, la mujer siempre va a querer ganar y va a querer matar a los hombres que no le dan gusto, ¿sí? Eso ténganlo siempre presente y nunca se confíen de un rostro bonito, un cuerpo bonito y una supuesta eh, dulzura y cariño eh, de cualquier mujer, ¿sí? El mismo Moisés, nos dice la Biblia, también eh, sufrió mucho en Egipto por no haber querido cooperar sexualmente eh, con, con la famosa Nefertarum, ¿sí? Que después fue la esposa de Ramsés II, y Moisés, de ser un gobernador egipcio, bajó a ser un esclavo común al lado de toda su gente, de todo su pueblo hebreo o semita, y
por mantener las leyes de su Dios, de Yahvé o de Jehová. ¿Sí? Eh, Después nos dice la Biblia que vinieron otras mujeres eh, que hicieron eh, papá a Moisés cuando salió de Egipto y obviamente no nos podemos imaginar que Moisés haya encontrado una mujer que hubiera obedecido los mandamientos de su Dios, ¿sí? De Yahvé. Eso no nos lo dice ya la escritura de la Biblia, pero obviamente nunca encontró una mujer así, Moisés, ¿sí? De hecho nos dice la Biblia que tuvo hijos Moisés, nos dice la Biblia que mató a un egipcio y por lo mismo tuvo que huir de Egipto, ¿sí? Y nos dice la Biblia que Moisés sufrió mucho cuando regresó por todo el pueblo, esclavizado por los egipcios, y su propio pueblo, después de liberarlos de la esclavitud, fue el que una y otra vez lo quiso matar por haberlo sacado de un lugar donde los esclavizaban, pero por lo menos estaban vivos, y haberlos introducido al desierto por 40 años donde se estuvieron muriendo de hambre y de sed hasta llegar a la tierra prometida, ¿sí? Eso, eso es una realidad y es un tema muy fuerte analizar que ninguno de los profetas encontró una mujer que quisiera verdaderamente obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Si hablamos de José, si hablamos de Noé, si hablamos de Adán, si hablamos de Moisés, si hablamos eh, de Elías, si hablamos de eh, Daniel, si hablamos de Eliseo, si hablamos de Isaías, de Jeremías, si hablamos de Samuel, ¿sí? Eh, si hablamos del mismo Jesús, ¿sí? Eh, si hablamos de los apóstoles que perdieron también su esposa, sus hijos, sus amigos, su trabajo, su familia, por seguir el ejemplo de Jesús en la obediencia a Dios, ¿sí? Eh, pues nos vamos a dar cuenta, tristemente, que ninguno de ellos encontró una mujer que de veras se diga en la Biblia que sí obedecía a los mandamientos de Dios y era fiel a los mandamientos de Yahvé en la comida, en la idolatría, en el sexo, en la brujería. Verdaderamente no nos dice ninguna, ¿sí? Si fue también la historia de Sansón, recordemos a Dalila, cómo le pagó, y si, si recordamos también eh, a algunos otros pequeños profetas o profetas menores, como se les llama en la Biblia, eh, pues obviamente también no va a existir. El mismo David también tuvo muchos problemas con las mujeres, el mismo Salomón. Es muy difícil encontrar una mujer verdaderamente que quiera entregarse a Yahvé en cuerpo y alma y obedecer sus leyes hasta la muerte, como lo hacen a usted jurar ante Dios en el altar de cualquier templo, ¿sí? Eso es una falacia y es una mentira. Entonces por eso ustedes analicen bien antes de firmar, comprometerse ante Dios en un matrimonio,
o en un negocio o en alguna empresa, ¿sí? Cuidado con las mujeres, cuiden su alma y sálvenla, ¿sí? Aunque se queden solos o aunque los maten, ¿sí? Esa es la promesa de el Mesías, de Jesús. Todo el que me siga en mi ejemplo y obedezca a mi Padre en el cielo, eh, estará conmigo en el reino de mi Padre y será grande en el reino de mi Padre. Y eh, todo aquel eh, que predique hasta la última épice de la ley, que es el Levítico, eh, será grande en el reino de mi Padre. Mas hay de aquel que quite cualquier mandamiento, por pequeño que sea, de la ley de mi Padre, que es el Levítico, porque ese será pequeño en el reino de mi Padre o nulo en el reino de mi Padre. Esto quiere decir el infierno, ¿sí? Analicen las palabras del Hijo de Yahvé o del Mesías, del Hijo de Dios, del Dios viviente, tal como se autoproclamó antes de ser asesinado y crucificado Jesús, ¿sí? O Yeshua, y muchos somos testigos de apariciones de él directamente, ¿sí? Y nos han llamado esquizofrénicos, locos, fanáticos, eh, nos han disfrazado y nos han llamado de que somos homosexuales por no querer pelear y no querer matar a nadie, por seguir el ejemplo de Jesús. Nos han llamado incluso pedófilos, ¿sí? Supuestamente por querer proteger a los niños o ver a los niños, ¿sí? Que están moviéndose sexys y los visten sexys, ¿sí? O a las niñas, y analizar eh, la, la manía de un mentalista o del harp para estar moviendo a una niña como una mujer adulta y hacerla vestirse sexy, moverse sexy y hacerla hacer actos sexuales, ¿sí? Eh, Todo eso es una realidad y a muchos hombres nos han tachado de homosexuales, de pedófilos, de esquizofrénicos, de locos y de tontos, de débiles y de también flojos o también de inútiles, ¿sí? O poco hombres, ¿sí? Eh, de todo eso nos han juzgado, especialmente las mujeres, por querer predicar los mandamientos tal cual vienen en el Levítico y tal cual Jesús los predicó y los obedeció sin matar a nadie y eh, sin estar eh, eh, ajusticiando a nadie, ni siquiera a pedradas, como se acostumbraba en ese tiempo hasta la muerte, la pena de lapidación, ¿sí? Observemos que en la historia de María Magdalena, cuando la iban a apedrear por prostituta y también después de otra mujer por su adulterio, observemos que Jesús era prácticamente un santo, si no es que un santo verdadero,
además de ser el Mesías, y se le, él mismo dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y saben ustedes quién estaba libre de pecado en esa historia, en esa parte de la historia de Jesús? El mismo Jesús estaba muy probablemente libre de pecado. Era prácticamente perfecto ante los mandamientos de su Padre por ser el Mesías, el Hijo de Dios prometido, ¿sí? Y sin embargo él no mató a ninguna adúltera ni a ninguna prostituta, ¿sí? Entonces, analicemos la grandeza, la altura y la profundidad de Jesús y su personalidad, ¿sí? Aparte de ser perfecto ante los mandamientos de Dios, ser verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí? Y aparte de ayudar al prójimo y perdonar una y otra vez ofensas, escupitajos, golpes, eh, calumnias, falsos testimonios, mentiras sobre él, y seguir curando y curando y curando pecadores una y otra vez, y seguirlos salvando del infierno, eh, hasta el grado de llegar a la cruz y estar agonizando en la cruz, ¿sí? Y decirle constantemente, eh, eh, yo te bendigo, o Dios te bendiga, yo te perdono, eh, y decir incluso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Creo que no ha habido una persona con una grandeza y una humildad y bondad eh, tan ejemplar, y una sabiduría tan profunda, ¿sí? Y una tolerancia eh, infinita, ¿sí? Es ahí la diferencia. La mayoría de todos nosotros vamos a analizar y vamos a decir, bueno, a mí si me roban, pues a mí me pagan o lo matan al que me robó, ¿sí? A mí si me golpean, pues o lo golpean o lo matan al que me golpeó. A mí si me engaña una mujer o un hombre, en el caso de las mujeres, eh, pues o lo matan o, o, lo, o lo mato, ¿sí? A mí si me matan, eh, eh, pues yo voy a querer que lo maten al que me mató, ¿sí? Y al que lo, al que mate o viole a una mujer, pues o lo matan o, o lo matamos, ¿verdad? Esa era eh, las leyes, y siguen siendo hasta ahora en día, pero veamos la grandeza y el cambio radical de Jesús, y la finura eh, y eh, la filosofía tan humanista y tan compleja y tan humillante, ¿sí? De lo que es el verdadero cristianismo, ¿sí? De estar perdonando cosas imperdonables, y estar una y otra vez haciendo el bien sin parar, ¿sí? Ha habido ocasiones que a mí mismo me han puesto también
una y otra vez obstáculos, trampas, me descomponen algunos equipos de mi estudio, incluyendo el equipo solar fotovoltaico, eh, mi automóvil, eh, la consola de grabación, el piano, mis grabadores, eh, y me han robado en los bancos de mi propia cuenta de débito, ¿sí? Me han robado ropa, me han golpeado, me han maldecido, me han ofendido eh, cruelmente, injustamente, ¿sí? Y me han manipulado con pornografía y eh, me han estado muchas veces mezclando cosas inmundas una y otra vez en la comida. He visto que cambian espíritus en mis familiares, me han destruido con electromagnetismo y las antenas del HARP, ¿sí? Me han torturado por años, me han manipulado desde niño para hacer actos sexuales con el mismo HARP y las frecuencias HARP, ¿sí? Con animales inmundos, con plantas tóxicas y eh, yo he decidido mejor seguir el ejemplo de ese gran hombre, el más grande de todos a lo largo de la historia, y de ese verdadero santo, ¿sí? Y de ese verdadero Mesías, ¿sí? Es una maravilla adoptar el verdadero cristianismo, ¿sí? Es una bendición muy grande. Espero que ustedes la experimenten. Espero que ustedes, eh, algunos de ustedes hayan tenido ya experiencias con él y no me dejen mentir de que verdaderamente él se presenta, se aparece, su espíritu de Jesús, de Yeshua, y además Dios le habla a uno, Jehová, Yahvé, y le dice a uno las palabras más hermosas, emocionantes y las palabras más profundas y más sabias y más poderosas que yo he escuchado en toda mi vida, venidas de el mismísimo Dios, Jehová o Yahvé, cuando me ha dicho, este es mi hijo, el Mesías. ¿Sí? Eso, créanme que no tiene precio. Es una satisfacción y es un triunfo que nadie eh, se lo puede imaginar si no lo vive, si no lo experimenta en carne propia. No hay tesoros en la tierra que yo cambie por una experiencia directa con Dios o con su Hijo, con el Mesías, aunque muchos de ustedes no lo crean, y aunque muchos de ustedes me juzguen de loco, de esquizofrénico o de homosexual o de pedófilo o de satánico o de flojo o de poco hombre o de mentiroso, etcétera. ¿Sí? Nunca duden de todo esto y yo les aseguro que al seguir el ejemplo de Jesús, lo más que puedan, van a ganar el reino de nuestro Padre, como nos lo dijo Jesús. Van a ganar el cielo para su espíritu, la calma, la paz, eh,
la paz eterna y la vida eterna, como el mismísimo Mesías nos lo aseguró y nos lo prometió, y muchos somos testigos de esa promesa que nos hizo eh, el Mesías, Yeshua. No tengan duda de todo eso. ¿Sí? Yo los invito nuevamente al cristianismo y a que ustedes experimenten la paz, la calma y la dicha tan grande que da seguir el ejemplo de Jesús, y más después de una aparición directa con Jesús o con el mismísimo Dios, Padre de todos nosotros. ¿Sí? Son dimensiones espirituales, como se los vuelvo a repetir, de las cuales yo no tengo explicación hasta ahora científica de cómo funcionan, cómo se abren y se cierran. ¿Sí? Hay un universo muy muy grande, como bien lo sabemos, con miles de millones de planetas y galaxias, y a distancias enormes, hasta de 400.000 millones de años luz aproximadamente, nos dicen los científicos, y somos el único planeta dentro de esa vastedad de universo lleno de miles de millones de planetas y millones de galaxias,